compu. La idea de los métodos numéricos, como están puestos ahí en esa diapositiva, es, dado el problema que ustedes tienen del mundo real, plantear una fórmula que será el modelo matemático. Esa fórmula va a representar la solución que buscamos dar a ese problema de ingeniería, porque además de ser un problema del mundo real, es un problema de ingeniería, ¿sí? Entonces, a partir de eso, lo que vamos a hacer es analizar cómo los resultados numéricos que me va a dar, o los valores que vamos a obtener, el comportamiento de las variables del modelo, y hacer predicciones, ¿sí? Esto que suena como muy teórico, ya lo vamos a ver en el ejercicio y vamos a ir tratando de correlacionar este concepto, ¿sí? Entonces, plantear los métodos numéricos nos va a permitir hacer predicciones de algo, de cómo se comporta el transbordador. Hay un ejercicio, un transbordador, cómo se comporta un cuerpo que cae en un plano inclinado con una cierta masa, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo a medida, lo vamos a ir interpretando, y no resolver como autómatas, digo yo, meter en un Excel, arrastrar una fórmula y ver que me coincide el número. No sería esa la intención, sino que esos números que ustedes obtienen tengan un sentido de interpretación para hacer predicciones acerca de ese modelo que se está estudiando, ¿sí? Ese problema de ingeniería que se está intentando resolver. Bueno, acá me preguntan, aprovecho que todavía perdón, ahí hay chicos en sala de espera. Ay, gracias. Sí, eso, por favor, ustedes si ven, me avisan porque son tantos. Acá tengo un cartel como uniendo, pero por ahí se demora un poco. Ahí está. Gracias. Bien. Dice, acá me preguntan, ¿ustedes tienen el Power del año pasado? Porque así podemos ir adelantando cada tanto, no tanto en el práctico, sino sobre todo en el teórico. Esa pregunta preferiría que se la trasladen al ingeniero del teórico, al ingeniero civil. No podría responder por él. Pregúntenle, pueden escribir en el foro. Recuerden que tienen ahí en el campus, en la universidad virtual, tienen un foro que dice foro de contenidos. Ahí escríbanle, profe, habría posibilidad de disponer material, y ya lo negocian o lo arreglan con él. O sea, con él pueden ponerse de acuerdo. Bueno, vamos a otra diapositiva que también es como un concepto del teórico. Voy a sacar el celular que está haciendo interferencia. ¿Sí? Donde ustedes habían visto en la clase del teórico que la solución o el modelo matemático se podía representar ¿de qué manera? Con una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿sí? Bueno, eso también es importante tomarlo en cuenta a la hora de trabajar con estos ejercicios, porque lo que vamos a utilizar siempre va a ser una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿sí? Entonces el modelo matemático responde a eso. Habían visto también el ejemplo del paracaidista, ¿no? Que se vio en la clase teórica, y es el primer ejemplo que aparece en el libro de Chapra, ¿no? Bueno, vamos a continuar revisando un poco esos conceptos. Y ahí llego al ejercicio 1. Ustedes van a decir, bueno, pero ese ejercicio ya lo vimos. Pero este ejercicio, si bien lo vieron en el teórico, nosotros lo usamos de apoyo como para rescatar algunos aspectos que son importantes en el práctico, ¿sí? Quizás no sea necesario decir que hay que leer bien el enunciado, porque no son esos los errores que ustedes tienen. Está en el libro Chapra, me agrega ahí Natalia, sí, así es. Sí, está bueno leer el libro Chapra y seguir de ahí paso por paso como para ampliar información, sobre todo en el teórico. En el práctico vuelvo a insistir que nosotros lo que hacemos es armar algoritmos. Esta mañana pregunté si conocían la palabra algoritmos, sí. Bueno, armar como un algoritmo repetitivo que lo podemos hacer en un Excel, y si ustedes tuvieran posibilidad de saber algún lenguaje de programación, lo podrían hacer mediante algún lenguaje, implementarse un programita, por ejemplo.
donde ustedes ingresen el cuerpo de la masa del cuerpo, en este problema, salgan de una pantalla y digan, bueno, ingrese masa, ingresan 68,1. Ingrese constante de arrastre, ingresan 12,5. En MATLAB, que me preguntan ahí, en MATLAB se podría programar, porque MATLAB sí se permite programar, igual que Octave, pero hay que estudiar bien lo que son las estructuras y todo, sobre todo un título, estructuras repetitivas. ¿A qué viene esto? ¿Y por qué estoy hablando de esto que ustedes van a decir? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque en Chapra muchas de las resoluciones van a ver que hace todo el análisis analítico, toda la resolución, el modelo matemático, físico, y en algún momento por ahí van a ver que aparecen comandos de computación. Leer, mostrar, imprimir. Bueno, porque justamente todo lo que es método numérico tiende a que ustedes esto después lo hagan funcionar en un programita. Entonces, vuelvo acá al ejercicio. El programa, la pantalla pediría los datos e internamente ustedes programarían, armarían la fórmula o el proceso del método numérico y después mostrarían la salida, el resultado, los resultados. Bueno, eso es un poco para responder lo que mencionan ahí de Chapra, que hay gente que pregunta, y bueno, gracias que ahí entre ustedes están respondiendo, después dice que lo pasan, bien. Sí, se puede conseguir, y si no, bueno, no sé si ustedes están por cerca de Nueva Córdoba, ahí en Universitas, ahí también lo venden al libro encuadernado, ahí también. Bien, seguimos con el ejercicio. Ahí tenemos nuestra ecuación diferencial. Eso es la materia prima que necesitamos para establecer o armar estos algoritmos. La ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Esa que está planteada ahí con la flecha roja, donde dice que la derivada de b con respecto al tiempo, o sea, la velocidad con respecto al tiempo, esa variación va a ser igual a g menos esa constante de arrastre c sobre la masa por la velocidad. Bueno, ¿cuáles son los pasos para resolver? Este modelo lo planteamos, este ejercicio en particular lo vamos a plantear a partir del esquema, el grafiquito que tienen ahí. Vamos a poner que el ejercicio se puede plantear a través de la sumatoria de la fuerza va a ser igual al peso del cuerpo, la fuerza peso, menos esa resistencia, que la llama R, una resistencia R, ¿sí? Y eso va a ser igual, por la segunda ley de Newton, masa por aceleración va a ser igual, reemplazo fuerza-peso, masa por gravedad, menos la constante de resistencia, porque es una fuerza opuesta, va restando. ¿Okay? Sabiendo que la aceleración es igual a esa variación que hay de velocidad con respecto al tiempo, entonces puedo decir que m por a, que ahora ya lo llamo diferencial de b sobre t, va a ser igual a m por k menos c por b. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta resolución de ejercicios? En esta resolución de ejercicios hay que tener cuidado primero con plantear esto en la segunda ley de Newton, aparece en casi todos los ejercicios, ¿no? Las unidades de medida y las unidades del sistema internacional, o sea, en qué se mide masa, en qué se mide longitud, el tiempo, ¿sí? Y después estos despejes que por ahí parecen tontos, de decir, por eso yo lo aclaré acá entre paréntesis, dividiendo ambos términos por m, porque a veces tienen esos pequeños errores de distracción. ¿Sí? Fíjense que m pasaría al denominador, entonces ahí puedo hacer algunas simplificaciones. Muchos de los ejercicios, las resoluciones tienen que ver con esos despejes, con esos pequeños pasajes de términos que por ahí para una materia de tercer año no parecería ser necesario mencionarlos, pero a veces son esos errores los que se cometen. Bueno, volvamos. Utilice la segunda ley de Newton, que ahí la tienen planteada, fuerza es igual a masa por aceleración, para modelar el problema. O sea que ya tenemos cómo se modela el problema. Punto B dice, determina la velocidad límite o la velocidad máxima que va a alcanzar el cuerpo al equilibrarse la fuerza. ¿Sí? Entonces, eso hace de que yo pueda plantear esta igualdad que no hay variación de velocidad con respecto al tiempo, entonces eso es cero, ahí la aceleración se hace nula. Eso va a ser igual a
G menos C sobre M por B. De esta ecuación yo lo que busco es despejar B. Entonces B va a ser igual a masa por gravedad sobre C. ¿Sí? Paso el término menos C sobre M por B, lo paso al otro miembro, invierto, el M pasa arriba multiplicando y el C pasa abajo dividiendo, y ahí puedo despejar. Y eso, si ahora ustedes lo van haciendo con la calculadora, vayan anotando ahí ejercicio 1, cálculo de la velocidad máxima, ponen la formulita y reemplazan. Masa, acá a la derecha tienen el dato, 68,1, por, en este caso nos aclaran el enunciado que la fuerza de gravedad es 9,8, la mayoría de los enunciados vienen así, sobre la constante de arrastre, que es de 12,5. Resolviendo eso les va a dar 53,3904. Y acá hacemos una parada, ¿sí? En este práctico, en el práctico 1, todos los números que estamos usando, fíjense que lo estamos calculando, ustedes lo estarán haciendo con la calculadora, también revisando eso, porque yo mientras hablo, ustedes tienen que ir revisando, escribiendo en la carpeta. Bien, ahí van a ver de que yo puse 53,3904 y ahí podrían venir muchas más cifras. Nunca dije qué cantidad de cifras, con cuántos decimales, redondeamos. Bueno, ese es un tema que por ahora lo dejamos así, como pendiente, ¿sí? Pero que a partir del trabajo práctico número 2, cuando entremos al tema de errores, ahí sí ya van a tener que tener cuidado y precaución con la expresión correcta de los resultados. No solo va a haber que calcular correctamente, sino que va a haber que expresar el número correctamente, ¿sí? Así que por ahora decimos 53,3904 y podrían venir más números por allí, ¿sí? Bien. Vamos hasta acá. Esto ya lo vieron, ¿sí? Pero yo lo repaso. Bueno, punto C. Fíjense acá en esto. Verifique usando el cálculo integral sobre la ecuación diferencial ordinaria que la solución analítica particular es, y ahí les da la solución. Y acá ustedes tienen que a partir del problema plantear la ecuación diferencial, van a obtener la solución general y de ahí les pide la solución. Miren, 2 diapositivas para hacer toda esta resolución. Y de ahí llegamos a la solución particular explícita, ¿sí? Porque sabíamos de que lo que obtenemos es una familia infinita de funciones, donde según el valor de k, vamos a obtener una solución particular, ¿sí? Entonces, el segundo recuadro en rojo es la que nos interesa. Pero todo esto, digo, la que nos interesaría, entre comillas, porque está puesto a propósito el signo de advertencia ahí que dice, en ningún caso le vamos a pedir esto. Nunca vamos a pedir, eso lo dijo el profe teórico, yo lo sostengo también, que no vamos a pedir porque nosotros no es la idea nuestra validar lo que ustedes saben de análisis matemático, sino que lo que buscamos es soluciones por métodos numéricos que sean tan buenas como las que proporciona el cálculo analítico exacto, ¿sí? Tan buena como haber llegado con todos esos pasos. Eso sería un poco parte del objetivo también de los métodos numéricos. Bueno, llegamos al punto entonces B, que hasta ahora en la guía está, perdón, el punto C, de verificar con cálculo integral, pero que acá si ustedes quieren le pueden hacer una cruz tachando esto, nunca lo vamos a pedir, nunca lo vamos a pedir. Sí lo vamos a tomar en cuenta solo en este ejercicio por una cuestión que ya vamos a ver más adelante. Entonces esto me despreocupa. Sigo. Punto D. Y acá ya estamos entrando al tema nuestro. Calcule utilizando la fórmula exacta la velocidad del cuerpo desde t igual a 0 segundos hasta t igual a 10 segundos. O sea, ver cómo se comporta ese cuerpo en el transcurso de 0 hasta 10 segundos. Pero cada cuánto o cuál es la unidad de cambio de tiempo. Bueno, vamos a usar esta palabra reservada que es la palabra pasos.
Entonces ahí va a decir con pasos de 1, 0,5 y 0,1 segundos. Presente los resultados en forma de tabla y grafique. Para los ejercicios siempre vamos a usar tablas, por eso el Excel también viene bien, porque ahí yo puedo directamente, ya ustedes pueden ir abriendo un Excel, ¿sí? Entonces vamos a ir resolviendo esto solamente para comparar cosas. ¿Cómo armaría esa tablita? Acá a la izquierda, esa que está blanca, la imagen en blanco que está recortada, es la que está recortada de la misma guía que ustedes van a tener disponible. Pero está así, de esa manera. Fíjense que la tabla que está en rojo, ¿sí? Ahí muestra un poco cómo se arma esa tablita. Estos serían como el apunte que va a acompañar a esa tablita blanca que está a la izquierda. Bueno, la tabla 2, la tabla roja. Veamos, vamos a tener una columna donde yo voy a ir mostrando paso por paso cómo incrementa el tiempo. En este caso, arranca desde el reposo, o sea que va a ser tiempo 0, 0, y a ese tiempo le voy a sumar el paso. ¿Qué paso? Depende del paso que me pida el enunciado. Y en este ejemplo, estoy usando un paso de 2. En el enunciado pide un paso de 1, 0,5 y 0,1. Ya lo vamos a ver. En este, a modo ilustrativo nada más, en esta tabla, es un paso 2. Y ya esto ustedes se pueden ir imaginando cómo podrían armar incluso esa formulita en una calculadora programable o en el Excel mismo. Pondrían igual a la celda anterior más 2. ¿Sí? Por cada fila, a eso le vamos a llamar, cada fila que tengan de la tabla va a ser una iteración o una vuelta, si quieren, del algoritmo o del ciclo que vamos a repetir con el método numérico. Entonces voy a tener 0, 2, 4, 6, 8 y la última fila los 10 segundos. Notación, vamos a decir notación matemática. Cada fila anterior va a ser la fila I y la fila posterior la fila I más 1. Entonces cuando yo veo T sub I, quiere decir el tiempo anterior, y T sub I más 1 el tiempo siguiente, o el tiempo anterior y el tiempo final. ¿Sí? Eso es como para ir reconociendo notación. ¿Por qué? Porque en esta materia también van a tener que usar muchas fórmulas y memorizar, así como usaron alguna vez las tablas de derivadas, de integrales, acá también hay que, parte de la evaluación es la fórmula, tiene un puntaje. Fórmula correcta, tantos puntos. Cálculo correcto, tantos puntos. Expresión correcta de los resultados, tantos puntos. Interpretación del resultado, tantos puntos. ¿Sí? Entonces no es solamente escribir la fórmula en el Excel y arrastrarla, sino que también hay que entender lo que se está haciendo. ¿Sí? Por eso lo estamos mostrando acá de esta manera, el ejercicio 1, y no estamos mostrando solamente esta tablita de la izquierda blanca, que es la tablita con los resultados sin ninguna información adicional. ¿Sí? Bueno, volvamos acá. En la tabla roja tengo una columna de tiempo, que se mide en segundos, y una columna de velocidad con respecto a ese tiempo. La primera fila va a ser 0 porque nos aclara este enunciado en particular que la velocidad del cuerpo parte desde el tiempo 0, o sea, en el reposo, por lo tanto no hay velocidad, no hay variación de la velocidad, es 0. Otra particularidad que tienen que observar. Velocidad es 0,000. Entonces, por ahora en este trabajo práctico 1, yo podría decir por lo visual y por lo que veo en la guía que tienen resuelta, que es la imagen de la izquierda, está trabajando con 3 decimales, pero solamente eso puedo saber, ¿sí? Porque no sé si está redondeando o no está redondeando. Bueno, cosas que después hay que observar y tener cuidado, ¿sí? Lo de ti. Ah, sí, puedo repetir lo de ti. Bueno, T sub I indica la posición donde ustedes están parados en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pusiera el cursor en la segunda fila de la tabla roja, mi T sub I, el tiempo inicial es 2.
y mi T sub I más 1 es 4. Si por el contrario yo me paro en la columna, en la fila, perdón, donde el tiempo es 4 segundos, ese es mi T sub I. El T sub I más 1 son 6 segundos. ¿Sí? Esto parece tonto, pero muchas de las fórmulas que les digo que van a ver a lo largo de la materia tienen que ver con interpretar esa posición de la variable I. Y yo se los digo en términos de informático, porque para nosotros cuando escribimos códigos de programación, el I indica una posición que es una posición, se llama un contador, una posición incremental, que me va a hacer que me mueva en una grilla o en una tabla como esta, de una fila hacia la otra, ¿sí? Entonces ahí tengo un contador de 2, ¿sí? Voy contando de 2 en 2, 0 más 2, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, ¿sí? Ese es el incremento. Según donde yo pongo el cursor, es mi T sub I, y el que viene después, la fila que viene después, es el T sub I más 1. Bueno, Profe, ¿cómo perdón, yo ahí tengo una consulta. ¿Por qué usamos el paso, digamos, de 2? O sea, en el ejercicio dice de 1, de 0,5 y de 0,1. ¿Por qué se eligió el paso de 2 ahí? Me perdí en Bien, eso. está muy bien la pregunta. La verdad, o sea, quedó la tabla hecha así, porque en la guía estaba resuelto, fíjense que esto está cortado de la guía, la tabla blanca, y estaba resuelto con 0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Eh? Pero faltó poner en la consigna, para que ustedes puedan comparar con el mismo paso, podrían haber puesto en la consigna utilizar pasos de 2, 1, 0,5 y 0,1. ¿Sí? Ahora, sí, perdón. Gracias, Fernando. Yo dije un contador y es un acumulador. Sí, gracias. Ahora, el paso ese, para la persona que preguntaba, disculpen chicos, por ahí no pude ver los nombres, no se sientan ofendidos, que no digo la persona que preguntó. Bueno, yo podría haber usado un paso 5, un 2, un 8, un 4. Ya vamos a ver cuándo conviene usar pasos, qué tan grandes deberían ser los pasos. La mayoría de los ejercicios se trabajan con pasos de 1 como algo grande, ¿sí? Pero, según la particularidad del problema, no hay nada escrito que me prohíba usar un paso de 2, un paso de 4. Yo lo que tengo que hacer es ir explorando el problema y ver cómo se va comportando numéricamente y ver si me estoy acercando a la solución exacta, si es que tengo la suerte de disponer de esa solución exacta. ¿Sí? Profe, yo le quería preguntar, ¿por qué iba después de todo? Uy, perdón, se cortó. No pude escuchar bien. Preguntarle por qué iba. A ver. Ahí Fernando sí, que me había escrito ahí un mensajito, sí, es así, un acumulador. No sé quién quiso preguntar. Bueno, Yo le pregunté, profe, si por qué iba de 2 en 2 una vez que obtuvo el TSUI, que obtuvo 2, después 4, 6, 8. porque así lo decidió el que hizo esta tabla, que podría ser el profe, el que hizo la guía, cualquiera. Es una decisión que uno toma de poner un paso 2 o 1, 0,5, o podría haber puesto un paso de 0,25 en vez de pasar directamente a 0,1, porque el paso en realidad es una decisión a nivel exploratoria, ¿sí? Vamos a tomar pasos, y ahora se va a entender mejor cuando avancemos, ¿sí? Bien, acá me aclara Antonella. En el caso del ejercicio de arriba, que nos dan 3 pasos, ¿tendríamos que hacer 3 tablas distintas? Sí, ahí vamos a eso, ¿sí? Bueno, termino de acá un poco, no sé si están viendo los cálculos, y van a ver lo del paso, se va a aclarar más. Hagan de cuenta ahora, para que no se les cree confusión, que ahí en la consigna dice utilice pasos de 2, 1, 0,5 y 0,1. Hagan de cuenta esa suposición. Y ya vamos a avanzar por qué. Bien, en la velocidad, si ustedes reemplazan la ecuación, que ustedes ya la tienen dada, por la fórmula exacta, van a ver de que reemplazando ahí
me verifica lo que tienen en la tablita blanca, ¿sí? El 16,405. ¿Qué es lo que reemplazo? Fíjense que reemplazo el T, el que está marcado en rojo, el número que está marcado en rojo, que es el T igual a 2. En la fila siguiente, reemplazo el T por el 4, ¿sí? Y así reemplazaría, si tuviera la resolución de la siguiente fila, reemplazaría por el T igual a 6, y así. Y llegaría al final hasta el T igual a 10. Y hay una pregunta ahí para ustedes que dice, ¿puedo calcular la velocidad a los 10 segundos sin calcularlo en los tiempos anteriores? O sí tengo que ir paso por paso. Primero calculo la de 2, después la de 4, después la de 6, después la de 8, y recién puedo calcular la de 10, o puedo ir directamente a la de 10. No, no hace falta, profe. No hace Podemos falta. ir directamente porque es la fórmula exacta. Exactamente, voy a usar el mismo término. No hace falta porque justamente ustedes tienen la fórmula exacta, entonces ahí simplemente, como lo ven ahí en la diapositiva, donde dice T, ustedes ponen 10 y ahí llegaron al mismo valor, 44,873, que es el mismo que les dio la tabla, yendo con un paso de 2 en 2 para esta fórmula, porque esta tablita no está aplicando un método numérico, ¿eh? Ojo, esta es la solución exacta con una fórmula. Bien, eso si quieren lo pueden ir haciendo en un Excel. Yo voy a ir a mostrarles en el Excel. Acá tengo un Excel de prueba. Bueno, fíjense cómo lo haría. Puse 0, tiempo 0, velocidad 0. Ahí puse una fórmula que es el tiempo anterior más 2. Y en la velocidad simplemente transcribí esa formulita que es la velocidad, perdón, lo que tengo en la celda C2, ¿sí? Más 9,8 menos 12,5, que era la constante de arrastre, sobre la masa 68,1 por 62. Todo eso ustedes lo tienen en el enunciado. Por el paso, acá está el famoso paso de 2, ¿sí? Ahora, lo hicieron en el Excel, lo arrastro. Ahora no me estoy preocupando por la cantidad de decimales, esto les digo que es como trabajar en bruto, pero por ser el TP1 lo hacemos así. Después, esto no debería ser así, que yo tiro la fórmula y no me preocupo de nada, ¿sí? Es importante ver cómo se expresan los resultados, porque justamente es parte de lo que se va a ver después más adelante, que es los conceptos de precisión y exactitud y de errores. Eso es el TP2, ¿sí? Entonces, por ahora, por lo menos me aseguro de que eso me dio igual, ¿sí? Que recuerden ese valor, 47,96, que es lo mismo que me estaba dando, vuelvo acá al PowerPoint, presentación, ¿sí? Bueno, que es lo mismo que me estaba dando acá y lo verificaron en un Excel, ¿sí? Bueno, ¿ustedes lo pudieron hacer en el Excel? ¿Lo verificaron? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Avanzo entonces. Bueno, sigamos ahí avanzando a la otra diapositiva, que esto seguimos en el ejercicio 1. ¿Qué podemos hacer de análisis del problema? ¿Son estos resultados exactos? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Son exactos o no? No, profe, son aproximados. Son aproximados. Bien, por más que uno dice uso la fórmula exacta, que estoy usando la palabra exacta, uno dice, bueno, pero acá nos da la respuesta donde nos dice que para los cálculos se usó la constante E con una cantidad finita, o sea que descartamos muchas cifras decimales que no sabemos qué tanto afectó a esos resultados. Por eso se dice que por más que trabaje con la fórmula exacta, son aproximaciones. Y otra cosa, como les decía, trabajamos los números en bruto, los presentamos así en crudo, donde los resultados ni siquiera aplicamos un redondeo. En Excel ustedes tienen la función redondear, ¿sí? Que seguramente la van a usar. Entonces, los resultados no sabemos cómo lo estamos presentando. Entonces, deberíamos también después tomar en cuenta no solo la cantidad de cifras decimales, sino el redondeo y otros aspectos más. Por ejemplo, los valores de algunos datos del problema, como es la gravedad, ¿sí? Que
En ese caso estamos usando 9,8, pero sabemos que eso es relativo, bueno, por todas las explicaciones que se dieron en el teórico, ustedes lo saben. Y otra cosa más, recomendación, para hacer todos los cálculos siempre usamos todas las cifras de la calculadora. No obstante, los resultados al final, ese resultado final debe ser expresado correctamente según corresponda, ¿sí? Ya sea que en el enunciado diga exprese con tantas cifras significativas, o va a decir trabaje con 6 cifras decimales, 4 o 3 cifras decimales, todo eso son aspectos informativos que ustedes tienen que tomar en cuenta. Bueno, llegamos acá. ¿Qué pasa ahora si resolvemos el mismo problema, pero utilizando un método numérico? Para implementar ese algoritmo del método numérico, la formulita que nos interesa es la fórmula que está en el segundo recuadro rojo, donde dice la velocidad en el tiempo siguiente es igual a la velocidad en el tiempo anterior, más lo que está entre corchetes es esa famosa ecuación diferencial ordinaria que viene dada en el enunciado por el paso. Entonces, la EDO va a venir dada en el enunciado siempre. No van a tener que ustedes plantear la ecuación diferencial, salvo en este TP1 que estamos recién aprendiendo a conocer cómo funcionan los métodos numéricos, ¿sí? Entonces, esta fórmula, el segundo recuadro rojo, es la fórmula que ustedes deben aprender o memorizar o interpretar para usar en la resolución de todos los ejercicios. Ahí está la famosa fórmula, ¿sí? Velocidad anterior, del tiempo anterior, o sea, de la fila anterior, la fila de arriba, la primera fila, si estamos en la 3, de la 2, si estamos en la 4, de la 3, y así. Más la ecuación por el paso. Ahí está, bueno, todo de dónde sale eso, que eso se explicó en el teórico, nosotros lo ponemos ahí nomás para acompañar, para ver de dónde sale. Y ahora llegamos a cómo sería en el Excel. En el Excel, ¿sí? Otra vez vemos acá los datos. Ahí tenemos nuestra solución analítica para comparar. Uy, tenía gente. Ahí está. ¿Sí? Y acá yo les muestro una captura de imagen que ustedes lo pueden tener en su mismo Excel que lo van resolviendo. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo se va obteniendo el resultado con el método numérico. ¿Sí? Nuestra solución numérica, a ver qué tan buena es, siempre en comparación con la analítica, que tenemos la suerte de tenerla. No siempre la vamos a tener, y a veces incluso, ustedes recuerdan del teórico, a veces incluso no se puede calcular por fórmula exacta analítica, entonces sí o sí hay que buscar un algoritmo y llegar a una solución numérica. Bueno, sigo acá mostrando los cálculos para que ustedes lo vean, esto lo van a tener, pero ustedes hagan una verificación visual, por lo menos cómo se reemplazan los valores, ¿sí? Y esos concuerdan con esa tablita de solución con el paso 2. Bien, ahora la pregunta sería, ¿qué tan buena es esa solución? Y ahora sí entra en juego una variable, un tema importante, que es el TP2, que se viene ahora, para dentro de 15 días, que es el concepto de error. Entonces, la forma de medir el error es analizar o sacar la diferencia que hay entre los valores. Mi solución numérica, por ejemplo, a los 10 segundos, con un paso de 2, me dio 44,873. Y la aproximada 47,969. Y hay diferencia. Entonces eso me hace pensar, y acá viene a la pregunta que todos se hacían del paso, que ese paso que elegí de 2 para resolver el problema, para explorarlo, no está tan bueno. ¿Sí? No está tan bueno porque no está tan cerca la solución numérica a lo que me da la solución exacta. ¿Sí? Y ahí vemos el comportamiento del error, que fíjense que yo acá lo calculé con la función de valor absoluto del Excel, por el tema de los signos. Ven que ahí tiene un comportamiento, sube, después empieza a bajar, pero no me permite analizar demasiado bien ese paso, ¿sí? Entonces ahora me voy a ir al ejercicio. Acá yo lo tengo para que ustedes lo vean. A ver si está. Sí.
Bueno, esto es un poquito lo de la filmina anterior, ahí lo voy a arrastrar, eso es lo que obtuvimos a los 10 segundos, ¿sí? Lo que tenían ustedes que mostré antes. Ay, uy, no. Tengo el mouse. Bueno, fíjense, acá está el 47 que obtuve con el método numérico, el que no nos deja conforme, y acá está implementada esa fórmula de diferencia entre el 47 y el 44, ¿sí? De estos valores, con la función de valor absoluto solamente por el tema de los signos, ¿sí? Que el error no tiene signo. Bueno, entonces, ahí está la formulita simplemente para que la vean, para ilustrar lo que estábamos viendo recién en el PowerPoint. Si quieren verla ahí la tienen, la pueden ir escribiendo ustedes en el Excel e ir haciendo esto. Los espero para que si alguien la quiere ir armando en el Excel. Bueno, y ahí nos acercamos un poco a la pregunta de Antonella, que ella decía, en el caso del ejercicio, que nos dan 3 pasos, vamos a tener que hacer 3 tablas distintas. Bien, ahí ya nos estamos acercando a tu respuesta, Antonella. Me vuelvo, que creo que no abrí, me falta abrir un ejercicio, disculpen que voy a ir acá, OTN, Tánica, guía 1, ejercicio 1. Bien. Acá respondo un poco lo que me preguntaba Antonella, ¿sí? Acá yo hice todo mi estudio comparativo, vamos a decir, cambiando los pasos. Acá tengo el más feo, vamos a decir, el que era con paso 2. El que era con paso 2. ¿Sí? Acá está. Ya me estaba perdiendo, ¿sí? A los 10 segundos. ¿Se acuerdan? El 47 versus el 44, que no estaba tan bueno. Profe, perdón, ¿la aproximada de dónde salió? La aproximada sale del algoritmo de poner B sub I más la ecuación diferencial, la E ordinaria, por el paso. ¿Sí? Ahí lo muestro. Bien, perfecto. Bien. ¿Sí? Esa es la única fórmula, chicos, que tienen que memorizar y entender cómo usarla. ¿Sí? Ahora la muestro acá, miren, en la del paso 1. O sea, ya vemos y estamos todos de acuerdo que la del paso 2 no está tan buena. 47 versus 44, que da el método analítico, no está tan buena. ¿Sí? Vamos a trabajar con un paso 1. Bueno, acá arrancamos con un paso de 1. Fíjense cómo está planteado acá el paso. Va de 1 en 1 hasta 10. Voy a cambiar de color así se ve mejor. Llegamos ahí hasta 10 y fíjense, acá llegamos de un 44, que es la solución exacta, versus un 46. Por lo menos mejoró respecto del paso 2, el paso 1 está mucho mejor. ¿Qué pasa si ahora en vez de trabajar con un paso 1, pruebo 0,5? Bueno, veamos qué pasa. Yo les muestro los resultados finales. 44 versus 45,6. Ya está mucho mejor, se está acercando más. ¿Cuál es el tema de los métodos numéricos? Que fíjense que, dado el paso 2, que yo acá lo voy a recortar para que no se vea esto, que hicimos solamente estas filas, 5 filas, ya con el paso 1 ya tuvimos que trabajar más, 10 filas, con el paso 0,5 ya tenemos que trabajar más filas, y así, imagínense con el 0,1. Arranco el 0, bajo, sigo, va sumando el 0,1, ¿sí? Fíjense ahí arriba la fórmula que pone celda anterior más 0,1, y acá por fin llega el 10. Y acá tenemos el resultado que de 44,8, que por redondeo ustedes saben que 44,8 podríamos decir que es un 45, el método numérico me da 45,01. 0,0 vamos a decir. Bueno, esta está mucho mejor. Y si ustedes quisieran seguir investigando, podrían poner un paso de 0,01 y así seguir investigando si es que les hace falta, ¿sí? Entonces eso respondería, Antonella,
a tu pregunta de cuántas tablas hay que hacer. Y acá están viendo, ven que es una tabla por cada paso que prueben. O, si no, van a tener que recalcular demasiado. O sea, entonces hay que repetir, digamos, hay que hacer 3, 4 tablas según la cantidad. Bien, ustedes son unos adelantados, yo voy demasiado despacio. Bueno, vamos acá, me vuelvo porque me están haciendo las preguntas de todo lo que se viene. Bueno, vamos a avanzar. ¿Sí? Entonces ahí está lo del error, ahí está la comparación. Acá tenemos lo que pasó con el paso 2, y acá tenemos un poco, y acá cuidado, acá tenemos armada el cuadro comparativo de esas 3, 4 tablas que ustedes hayan armado, con paso 2, con paso 1, con paso 0,5, con paso 0,1, con todas las tablas que hayan armado. Bueno, presento las 4 tablas y comparo a ver el comportamiento del error. Fíjense, eso que está recuadrado con línea verde, me muestra cómo va disminuyendo. Con un paso 2 fue disminuyendo de 3,195 a 1,3, de 1,3 pasó a 0,6 y de 0,6 pasó a 0,126. ¿Qué quiere decir esto? Y eso creo que alguien lo había escrito por ahí. O sea, dice, ahí ponen tonalidad. Cuando el paso tienda a 0, van a quedar casi igual. Bueno, esa sería la idea, ¿sí? Eso que ella lo está comentando de esa manera, acá está, digamos, un poco más formal. ¿Qué se observa cuando el delta T tiende a 0? O sea, a medida que vamos reduciendo la variación del tiempo. La solución numérica mejora con más iteraciones. Ustedes vieron en el Excel que llegamos hasta abajo con muchas más iteraciones, es decir, que se debe achicar el paso. Eso nos comprueba que si achicamos el paso, vamos disminuyendo el error. Bueno, eso es un poco lo que se vio en el ejercicio 1. ¿Qué más podríamos agregar a un ejercicio para analizar, para hacer predicciones, para comprenderlo? El gráfico. O sea, esa tabla anterior, ven que tiene un recuadro de un color, ese color rosa, amarillo, verde y violeta, representa las 4 soluciones numéricas, ¿sí? Bueno, y podemos marcar todo eso y en Excel hacer un gráfico. Entonces ustedes van a observar que vamos a decir la menos mejor, para no decir la peor, la menos mejor es la del paso 2, que es esa en color rosa. Mejora un poco la solución con paso 1, la amarilla, después con paso 0,5, la verde, y finalmente la de 0,1 con violeta casi hasta incluso tapa, la cubre casi, está por encima de la solución analítica, o sea que también gráficamente se ve cómo esas diferencias del error van disminuyendo, ¿sí? Conclusión, que le gustaría al profe teórico, entonces, que se observa una proporcionalidad directa entre la reducción del paso y el error. Bueno, si no me equivoco, ahí exactamente y termina el ejercicio 1. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Uy, tengo gente en la sala. Avísenme, chicos, por favor, que yo por ahí me distraigo. Bien, perfecto. Bueno, les voy contando. En la guía de ejercicio ustedes tienen resuelto todos los ejercicios impares. Para la gente que viene de otros años, que la está recursando, lo que sea. Bueno, todos los ejercicios, el 1, el 3, el 5, el 7, todos los ejercicios impares van a estar resueltos. Entonces nosotros siempre aprovechamos en las presentaciones, en estas clases prácticas, de mostrar los otros, los ejercicios pares, que son probablemente los que ustedes por ahí van a estar más interesados. ¿Sí? Bien, en el ejercicio 2, de nuevo, tenemos un problema donde nos dice que hay que leer bien los datos. Estos son los datos de entrada del problema, las variables del problema, variables constantes. Un vehículo de masa M igual a 2060,35 kilogramos desciende por una pendiente, una superficie asfaltada, cuyo ángulo con la horizontal forma el ángulo alfa de 23 grados. Partiendo desde el reposo y por acción de la gravedad, vamos a suponer también que hay un coeficiente de rozamiento dinámico mu de 0,03, una fuerza de resistencia al aire que la vamos a llamar F, que es igual a E a la B menos 1,
Y asumiendo, ¿se acuerdan que esto era relativo? Asumiendo que la aceleración de la gravedad en ese lugar donde se plantea este problema es G igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Utilice la segunda ley de Newton, se vuelve acá el tema de la segunda ley de Newton para modelar el problema, ¿sí? Entonces planteamos la ecuación diferencial ordinaria. Fíjense que acá ya viene la ecuación diferencial, donde la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a G por el seno de alfa menos mu por el coseno de alfa menos E a la B sobre masa más 1 sobre M, ¿sí? O E a la B sobre M más 1 sobre M. Bien, ahora sáquenle una foto, si quieren cópienlo, les doy un tiempito, ¿sí? Ustedes me avisan cuando está alguno que escriba listo y yo avanzo, ¿sí? Anoten esos datos porque esos datos los van a necesitar después para ir siguiendo la resolución del ejercicio. Acá por ahí un repaso de los conceptos básicos de física, hacer un diagramita de fuerza, analizar lo que son la fuerza peso, lo que son las fuerzas opuestas que siempre van restando, los vectores de fuerzas que van sumando, qué es la fuerza normal, ¿sí? Son formulitas sencillas. Sube después la clase la guía. Sí. Perdón, una pregunta, no entendí bien. La ecuación diferencial, esa que por ejemplo en este ejercicio nos plantea, ¿siempre nos las dan? Sí, siempre las van a tener. El ejercicio 1 es el único que ustedes tienen que sacar esa ecuación diferencial. ¿Para qué? Para demostrar cómo, llegando a una solución analítica, pueden comparar con la solución numérica. Pero a fines de la materia nuestra no nos importa que ustedes sepan aplicar el método analítico de la fórmula exacta, sino que a nosotros nos importa demostrar qué tan buena es la solución numérica, así que no van a tener que hacer todos esos cálculos integrales y todo para resolver y plantearla, demostrar esa ecuación diferencial y llegar a una solución particular. Bien, ¿sube después de la clase la guía? Sí, en realidad la está habilitando el profesor del teórico. Yo creo que sí, si no la subirá en el horario de las 20. Él es el que está subiendo las guías. Profe, Sí. ¿qué dice en la fuerza de rozamiento? Era F, abajo de mu. F sub F. F sub F es igual a E a la B menos 1. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Cuando estén listos, alguien escribe ahí listo y yo paso a la otra diapositiva. Perfecto. Vamos con Ignacio. Bien. Continuando con ese ejercicio, acá ven que tienen un poco más de... Yo les agregué esta información, donde ponen los datos que tienen en el ejercicio, el ángulo alfa, 23 grados, como para tenerlo ahí a la mano, ¿sí? El peso, que es una fuerza motriz, que es igual a masa por gravedad por el seno de alfa, porque estamos en un plano inclinado. La resistencia al aire es E a la B menos 1, que la simboliza con F, y el rozamiento sobre la superficie, que ahí decía que era una superficie asfaltada, es mu por M por G por el coseno de alfa, ¿sí? Bueno, ahora simplemente es empezar a reemplazar todas esas formulitas en la ecuación. Entonces me va a quedar, sabemos que por la segunda ley de Newton, la diferencia de velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración, que a su vez es igual a fuerza sobre masa. Bueno, entonces empezamos a reemplazar. Empezamos a reemplazar y ponemos la derivada de B. Bien, ahí se respondo. La derivada de B con respecto al tiempo va a ser igual a la fuerza peso
menos la fuerza de resistencia al aire, que es FF, que es una fuerza opuesta, ven en el dibujito, una fuerza opuesta, menos la fuerza de rozamiento, que también es una fuerza opuesta, ¿sí? Por ahí me preguntaban si N no se la tiene en consideración. No, porque estamos trabajando con el peso en este caso, ¿sí? Bien. Ahora reemplazo directamente. Tengo a alguien más en sala de espera. Lo veo de casualidad por ahí a la gente que está en sala de espera. Bien, empiezo a reemplazar, ¿sí? Sabíamos que P era igual a M por G por seno de alfa, masa por gravedad por seno de alfa, menos, cuidado en el signo, E a la B menos 1, que era esa fuerza F, ese vector de fuerza F, menos ese vector de fuerza de resistencia, el rozamiento de la superficie, que es mu por M por G por coseno de alfa. Bien. Ahora, y fíjense acá, tengo abajo M. No se olviden que todo eso es la descomposición de las fuerzas, y tengo abajo M. Me queda M como denominador de toda esa ecuación. ¿Qué podría hacer? Y en este caso, si ustedes se fijan, saca factor común, M por G, que multiplica ¿a qué cosa? Al seno de alfa menos mu por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces aprovecho, ¿qué es lo que busco? Hacer una expresión algebraica más reducida. Vamos a decir la mínima expresión a la que podamos llegar para que sea más cómodo después implementarlo. O sea, yo podría implementar toda la fórmula completa, pero siempre trato de mejorar, de que sea la mínima expresión para que después me sea más fácil hacer el algoritmo o plantearlo en el Excel o resolverlo con lo que sea, con calculadora. Entonces busco esa mínima expresión. Ahora, una vez que saqué el factor común, ¿por qué? Empiezo a distribuir M, entonces me van a quedar 3 términos. Lo hago lentamente porque estos son errores a veces en los parciales. Descuidos que le costaron el resultado. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué va a pasar con M? En el primer término se simplifica M por G, por seno de alfa menos mu por coseno de alfa, se va a la M. Y me va a quedar el término de menos E a la B sobre M más 1 sobre M. Ahí no puedo simplificar nada. Finalmente, esa es la que voy a recuadrar. Esa es mi ecuación diferencial que voy a meter o usar en el método numérico para resolver. ¿Sí? Entonces, ahí está en rojo el resultado final. Les doy ahí un tiempito para que lo copien. Vayan agregando, porque este no lo tienen en la guía. Este, por más que tengan la guía, este no está resuelto. Bien. Uy, perdón, lo avancé. Cuando me dicen listo, yo avanzo, ¿sí? Espero ahí que sigan copiando. Primero que pone listo, pasamos a la otra. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Otra cuestión. 3. Bien. ¿Listo? Sí, bro. Perfecto. Avanzamos. Si yo voy muy despacio, ustedes me dicen y yo acelero. No hay problema. Bueno, en el ejercicio pedía calcular la velocidad máxima alcanzada por el cuerpo. Si no recordamos, acá, por ahí, ve. Determine la velocidad límite del cuerpo, o sea, cuando no hay variación, cuando ya se estabiliza, digamos, no hay variación de la velocidad en el tiempo, entonces se equilibran las fuerzas. Por lo tanto, podríamos decir de que la derivada de v con respecto al tiempo es 0. ¿Sí? Entonces, ahora planteo toda esa fórmula con esta ecuación y digo que la derivada de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a 0. Y eso es igual a g por seno de alfa menos mu por coseno de alfa menos e a la b sobre m más 1 sobre m. ¿Sí? Todo esto ¿para qué? Para calcular la velocidad máxima, que es un valor que después nos va a servir para verificarlo con el método numérico. Cuando hagamos ese estudio del cambio de los valores en el método numérico. Bueno,
Una vez que hice eso, empiezo a reemplazar por los datos que tengo en el problema. Y cuidado ahí agregamos la calculadora en grados, porque tenemos alfa, ¿no? El ángulo alfa que está en grados. Entonces eso también puede ser un error que les puede costar el resultado, ¿sí? Bueno, recordemos ahí algunos datos. mu era 0,03, la masa era 2060,35. Reemplazo. G es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por seno de 23 menos 0,03 por coseno de 23 menos e a la b sobre la masa, que es 2060,35, más 1 sobre 2060,35, ¿sí? Y eso voy resolviendo parcialmente, ustedes vayan haciéndolo, vayan con la calculadora, les debería dar 7.331,8310 menos, ¿sí? Porque ¿qué hago acá? Me quedó 3,558537 y me quedaron números en el denominador que los puedo llevar y convertir en un solo dato numérico y dejar la E a la B, porque lo que estoy buscando es despejar B, la velocidad máxima, busco B. Entonces esa exponencial la tengo que llevar de alguna manera al otro miembro para transformarla en positiva y despejar después la exponencial, ¿sí? Entonces, resolviendo todo esto, que esto es ustedes lo vieron, ya yo lo recuerdo nada más, me va a quedar que E a la B es igual a 7.331,8310 más 1, ¿sí? Ese unito que quedó ahí no hay que olvidarse. Entonces, sabemos que la función inversa de la exponencial es el logaritmo natural, entonces van a tener 7.000, el logaritmo de 7.332, porque le sumé al 7.331 ese unito, me va a dar igual a 8,9, ¿sí? Háganlo ustedes con la calculadora y verifiquen que la velocidad máxima alcanzada por el cuerpo, en este caso el vehículo, es 8,90 metros sobre segundo. Bien. ¿Hay alguien que pide que lo agreguen al Telegram? Bueno, aprovecho de dar un mensajito. ¿Hay alguien? ¡Ay! Más gente para admitir. Bien. Bueno. Estamos hasta ahí, avanzamos. Porque ahora estoy viendo que estamos con el tiempo medio complicado. Bueno, ya nos vamos acercando al método numérico. Bien, entonces, ahora sí podemos plantear nuestra fórmula, nuestro algoritmo del método numérico. Recuerden, miren que acá está más simplificada la notación. Velocidad final, sería esa F, es igual a la velocidad inicial, o si quieren decir B sub I, con el T sub I, más la EDO, que es toda la ecuación diferencial que obtuvimos recién, por el paso. Entonces las preguntas que habría que hacerse acá es cuál es el paso, cuál es la velocidad anterior, ¿sí? Y simplemente hacer reemplazo de esa fórmula. Acá van a ver los resultados, pero yo voy a ir al Excel para mostrárselo, ¿sí? Acá están los resultados. Esta es la tabla que compara con un paso de 1, de 0,5 y de 0,1. Pero lo importante es ver los resultados. ¿Puede volver a la tabla anterior, profe? Sí. Acá estamos con la formulita anterior. Mientras van copiando eso, les cuento. O sea, ¿qué es lo que tratamos de demostrar? Nosotros comprobamos, vamos a decir, matemáticamente o analíticamente, que la velocidad máxima que podía alcanzar el cuerpo con el cual se estabiliza, no hay variación ya de velocidad en el tiempo, era de 8,9, ¿sí? Me muevo ahí un segundo, era 8,9. Entonces, el método numérico que implementemos, en cierta manera, hagamos las iteraciones que hagamos, usemos el paso que usemos, deberíamos llegar a ese valor, ¿sí? Entonces, cuando exploremos, ya sea con un paso de 2, de 1, de 0,5, de 0,1, el paso que ustedes
consideren que puede servir para explorar el problema, van a llegar o deberían llegar a un valor cercano a eso. Bien, avanzo, ¿sí? Me muevo entonces a esta diapositiva y fíjense que ahora yo se los muestro en el Excel, pero para que ustedes lo vean. A los 10 segundos, ¿qué pasa a los 10 segundos? A los 10 segundos, con un paso de 1, miren lo que pasó. 6,19. Ese valor no está, digamos, muy acertado, vamos a decirlo. Sin embargo, con un 0,5 ya me da 8,91. Y con un 0,1, 8,90. Bueno, y veámoslo ahora en el Excel. Acá en la tabla se ve de esa manera. Ahora vamos a ir al Excel. Vamos al ejercicio. Esperen que tengo acá. Lo dejé armadito. El ejercicio 2. Ahí están ustedes viendo el ejercicio 2. Fíjense que miren con un paso de 1 el resultado que me dio. A lo mejor podría seguir agregando más iteraciones. Y eso lo dejo para que ustedes lo prueben. Sin embargo, si yo uso un paso de 0,5, se suma 0,5 por cada fila, ven que la escala es 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, y llego hasta 10, vamos a pintar esto en amarillo, ahí ya me da 8,9. Y veamos qué pasa, cuál es el comportamiento. Desde el segundo, desde los 9 segundos, ya hay una tendencia a ese valor. Y esas son las predicciones que se pueden hacer. Bien, ¿qué otra cuestión analizar? Eso era con un paso 0,5. También pedía con un paso 0,1. Miren lo que pasa con un paso 0,1. Eso sí, ya saben de que esto, al achicar el paso, aumentan la cantidad de iteraciones. Miren, aumento, 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 aumento. Y acá vamos a llegar, acá ya hay una tendencia, voy a mostrar por ahí, acá hay en los 3,5 segundos está en 8,88, que fíjense la diferencia en la predicción si uno dijera, bueno, pero si tomo 2 cifras y hago un redondeo, 2 decimales, bueno, ahí podría decir que ya estoy en 9. Entonces podríamos decir que desde ahí ya se observan, sigo hasta abajo porque yo arrastré la fórmula hasta 10 y ahí aparece el 8,9, ¿sí? Entonces, esto me permite hacer una predicción y ver de que realmente con el método numérico puedo llegar a una solución tan buena como la fórmula exacta, ¿sí? Entonces puede llegar al mismo resultado, o sea, puedo hacer el mismo análisis. Bien, eso era el ejercicio 2. Revisemos cuáles eran las preguntas entonces del ejercicio 2. Utilice la segunda ley de Newton para modelar el problema y fíjense que dice, demostrando que se puede llegar a esta ecuación diferencial ordinaria. Esa es, demostrando. Ustedes ya la tienen ahí, o sea que es solo para demostrar. Determine la velocidad máxima. Eso, mediante esa fórmula, pudimos obtener el 8,9. Y ahora, con el método numérico, nos pide el punto C. Deduzca la solución numérica, o sea, esa fórmula que armamos, velocidad anterior o velocidad inicial más la EDO por el paso, ¿sí? Y calcule la velocidad del vehículo a los 10 segundos, utilizando pasos de 1, 0,5 y 0,1. Podría haber puesto pasos de 1, 0,5, 0,25, 0,1, ¿sí? Eso siempre va a depender del análisis que ustedes tengan que hacer. De hecho, ya van a ver el último ejercicio con el que terminamos la clase, cómo estamos en hora, 3:12. Bien. Voy a volver, acá si alguien quería ver la formulita, simplemente, miren, les muestro ahí, con el paso 1, vamos a agrandar un poquito acá la pantalla, para que vean ahí la fórmula, ¿sí? Es la velocidad anterior, o sea, el C3, más todo lo que está entre paréntesis es la ecuación diferencial por A4 menos A3 es el paso. Ese es el paso.
Bien, y ahí tienen la exponencial, todo lo que tenía la fórmula, ¿sí? Menos la exponencial elevado a la b sobre la masa, que era 2060,35, más 1 sobre la masa, que era, ¿sí? Es una formulita fácil hecha en el Excel, solamente tener cuidado de los paréntesis, ¿sí? Y acá lo prolijo. Sí, le decía esta mañana a los alumnos que el Excel yo se los puedo subir en el foro, porque va a haber un foro para cada trabajo práctico. O sea, trabajo práctico 1, su foro. Trabajo práctico 2, su foro. ¿Sí? Entonces sí, no hay ningún problema de subirlo allí. Bueno, entonces acá, esta formulita, ¿qué va a pasar? Más adelante, acá van a usar una función de redondeo, porque esto no es, digamos, lo que buscamos en los métodos numéricos, es parte, estamos arrancando del TP1, pero después vayan pensando que esto vamos a usar redondeo, vamos a tener en cuenta, no vamos a tirar así los datos en crudo, como quien dice, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cifras decimales. No obstante, por más que trabaje en esta forma, que a lo mejor no es la más prolija, porque el TP1, yo podría siempre asegurarme de que dentro de lo malo, la mejor decisión sería considerar la mayor cantidad de cifras decimales. Bueno, ahí dice, ahí no sé, exponencial está elevado a lo que está en C4, o sea, la velocidad. Bien, es bueno tener así como tienen acá, ven que yo les pego acá, tengo el recorte del enunciado, entonces ahí está, E elevado a la B sobre M, ¿sí? Que preguntaban por ahí. Ahí lo caché, dice Tomás. Bien, bueno. Volvemos al PowerPoint, desde la diapositiva actual. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? La tabla donde se comparan los valores y se ven esas diferencias, ¿sí? Al haber cambiado el paso y se comprueba en el nuevo esa proporcionalidad de ir reduciendo el paso y mejorando la aproximación. Bien. Ahora sigo. El ejercicio 3. Solamente lo comento para que ustedes lo vean nada más, ¿sí? El ejercicio 3 también es el ejercicio 1 que tiene una variante. Si recuerdan, el 1 decía menos c por b. Bueno, acá es menos c por b al cuadrado. Entonces es una variante del ejercicio 1. Y este también lo van a tener resuelto. Lo único que quería es mostrarles cómo siguen viniendo los enunciados de los ejercicios. Demuestre que la EDO, ahora que la EDO que modela este problema es, y ahí está la EDO, ¿sí? Con esa variante que la velocidad está elevada al cuadrado. ¿Determina analíticamente la solución? No, lo van a tener, pero les dije lo mismo a la mañana, es como si pudieran trazar con una regla acá, yo no tengo activada la pizarra, pero tacharan el punto B, ese no lo van a hacer, quedaron de las guías viejas, ¿sí? Lo pueden hacer el que quiere para comprobar, pero no es algo que se pida. C. Determine la fórmula del modelo numérico. B sub I más la EDO por el paso. Bien. El PowerPoint se sube hoy. Nada más que la profe la noche lo sube cuando ella termina de dar la última clase en la noche. O sea que después de las 20 va a ser a las 21 por ahí. Bien, punto D. Utilice la solución analítica y la aproximación numéricas obtenidas para calcular la velocidad del cuerpo a los 10 segundos, utilizando pasos de 1, 0,5 y 0,1 segundos. Presente su resultado en forma de tabla y grafique. O sea que de lo que vimos nosotros aquí, tomo esto y hago su respectivo gráfico comparativo. Y por último dice, compare, y yo le agregaría ahí analice, compare los resultados obtenidos con la solución analítica exacta y con la solución numérica aproximada y determine el error al utilizar los distintos pasos. Que eso lo vimos con el ejercicio 1, ¿sí? Entonces ven que esto no tiene nada distinto a lo que venimos viendo en el ejercicio 3, por eso solo pasa acá como rapidito. Ahora sí nos vamos al ejercicio 4 y con este ya estamos terminando, con el ejercicio 4. Nos quedan 17, 3 y 17, unos minutitos para terminar. Bueno, un
transbordador espacial cuya masa en el reingreso, uy, que estoy mal para leer, es m, igual a 104.326 kilogramos, aterriza a una velocidad de, y acá atención, una velocidad de 343 kilómetros por hora. En este problema tiene la particularidad de que estamos usando, ¿sí?, una unidad que no es la que necesitamos, ¿sí? Entonces, esto es algo para tomar en cuenta. Nosotros tenemos que manejarnos con metros sobre segundos. Entonces, atención ahí. Al momento de tocar tierra, dice, aplica los frenos y abre un paracaídas para aprovechar la fuerza de resistencia al aire en el frenado. Suponiendo que dicha fuerza es proporcional a la velocidad, con una constante de proporcionalidad C igual a 0,01 kilogramos sobre segundo, que el coeficiente de rozamiento de la pista es mu 0,27 y que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, lo mismo, ahí tenemos la representación de este problema, tenemos el peso, acá sí interviene la normal, que alguien había preguntado en el otro ejercicio, tenemos las fuerzas opuestas que son la fuerza F, ¿sí?, que representaba al frenado, y la fuerza de rozamiento, de resistencia al aire frenado, bien, como dice ahí, la F, y la fuerza de resistencia por rozamiento con la pista, ¿sí? Bueno, y tiene un mu de 0,27. Bueno, y miren, acá ya incluso son más chiquitas las consignas. Determine la EDO que modela el problema. Deduzca la fórmula del modelo numérico. Ya sabemos cómo es. B sub I más la EDO por el paso. ¿Cuál es el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se detiene por completo? Ahí hay una pregunta de investigación. Bueno, vamos al planteo. Entonces planteamos la EDO que representa el problema. Tenemos entonces que la fuerza neta va a ser igual a dos fuerzas opuestas que son la fuerza F y la fuerza R, que le llaman la fuerza de rozamiento, y la fuerza de resistencia al aire. Entonces, eso es igual a menos C por B, que era ese coeficiente que venía dado en el enunciado, 0,01 por la velocidad, menos mu por la normal, ¿sí? Que esto lo podemos reemplazar o decir también que es igual a menos ese coeficiente por la velocidad, menos mu por masa por gravedad, que es la normal. Entonces estamos diciendo lo mismo. Ahora, la derivada de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a todo eso que expresamos, menos C por B menos mu por M por G, sobre M. ¿Se acuerdan que eso ya acá no está escrito, pero ustedes saben por la segunda ley de Newton que podíamos decir de que aceleración era igual a fuerza sobre masa, ¿sí? Entonces acá estamos haciendo ese reemplazo. Y nos queda en el recuadrito la ecuación diferencial que necesitamos, ¿sí? Esa es la que necesitamos para aplicar o implementar el algoritmo o el método numérico. Bueno, entonces, fíjense que este ejercicio, todos tienen algo particular. Este ejercicio 4, bueno, no solo que interviene la fuerza normal en el problema, sino que también necesitamos para el algoritmo, para el método numérico, el B sub I, o el tiempo anterior, ¿sí? Y en este caso no es 0, ¿sí? Entonces tenemos que calcularlo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Y eso lo vamos a calcular a partir de lo que nos dice el enunciado, que aterriza a una velocidad de 343 kilómetros por hora, entonces ahí tenemos la velocidad inicial, pero está expresada, vamos a decir, en otra unidad, que no es la unidad del sistema internacional, entonces nosotros lo tenemos que pasar a metros sobre segundos, entonces 340, eso es la única trampa, vamos a decir, que tenía el ejercicio.
van a ser, ahora se van a transformar en 343.000 metros sobre 1 hora es igual a 3.600 segundos. Resuelvo eso y me va a quedar 95,28 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad inicial. Y ya con eso, ya tengo para armar mi fórmula del método numérico. ¿Sí? ¿Cuál es el paso? Sí. Esa es la solución aproximada. ¿Y cuál sería la solución analítica? O sea, la fórmula para que te dé los números analíticos. Bien, en realidad en este ejercicio no pide eso. Dice, determine la edad que modela el problema. O sea, no está pidiendo. Los otros ejercicios los pidió solamente. Ustedes hagan de cuenta que la fórmula exacta nunca la van a tener a la mano, porque para lo único que lo usamos es para comparar o para interpretar el error por ahí, decir qué tan buena es la solución numérica. Pero en realidad la mayoría de los ejercicios no deberíamos calcular. Quedaron las guías que incluso el profe tenía intención este año de sacar esa parte que decía resuelva por el método analítico. Y en realidad a nosotros lo que nos interesa es, hagan de cuenta que nunca estuvo el método exacto, y ustedes cuando hicieron las 3 tablas con el ejercicio anterior, el 2, y vieron el paso, vieron que había un comportamiento donde mostraba ya que había una tendencia al 8,9, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros analizamos, esa es la predicción. Sin saber, por ejemplo, que nosotros lo podíamos haber calculado con la fórmula exacta y sabía que iba a dar eso. Hagamos de cuenta que no lo sabemos, que no tenemos los recursos, entonces la única forma de poder calcularlo es el método numérico, ¿sí? Por eso acá no lo pide, de hecho no lo da, ya se acerca un poco más a lo que uno busca. Por eso el ejercicio 1 fue una introducción y se mostró todo ese tedioso y complejo trabajo, vamos a decir, de cálculo numérico, que fue con integrales y todo eso. Pero después ya fuimos sacando eso, fuimos comparando, y al final con lo que nos vamos a quedar es con el método numérico. Entonces lo que importa es el método numérico. Y otra de las cosas que sostiene que la importancia del método numérico es que sabemos que por más que usemos el método exacto es impreciso, porque se acuerdan que decíamos que al usar, por ejemplo, la constante E, o si usara una constante pi, o si usara alguna constante que tiene muchas cifras decimales, nosotros cortamos ese resto de cifras decimales, o sea que tomamos una cantidad finita, decía ahí. Eso está haciendo que por detrás vayamos generando algunos errores, o sea, se va cargando estamos generando, arrastrando errores en el resultado que estamos dando, ¿sí? A ver, ahí me preguntan, ¿por qué utiliza? Bueno, esto es cuestión de notación, ¿sí? Acá que me preguntan, ¿por qué en la parte de la edad utiliza T sub I? Bueno, vamos a hacer una cosa, miren, voy a entrar acá y lo voy a editar. Hagan de cuenta que en vez de haber puesto T, ponen esto. ¿Se acuerdan que era el camino corto? O sea, es decir, la iteración anterior y la iteración siguiente, en el tiempo siguiente. O había otra filmina donde aparecía de esta manera. Decía final y acá decía inicial. Esos son los atajos. La forma correcta sería la velocidad del tiempo sub i, del t sub i, y la velocidad del t sub i más 1, del tiempo siguiente, ¿sí? No sé si eso responde un poco a lo que preguntaba ahí Nicolás. ¿Por qué uso esto? Porque esta es, digamos, la fórmula mágica que nosotros necesitamos para implementar el método numérico. Y el método numérico se basa en la predicción anterior, esa es otra buena forma de verlo, más la EDO y el paso. Así está planteado el modelo numérico. Ya más adelante vamos a ver de dónde sale esto, ¿sí? Por ahora nos quedemos con eso. Había una explicación que ustedes tienen del teórico. Me voy a ir hasta la diapositiva donde estaba eso. Esta que está acá, ¿sí? Nicolás que preguntaba, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Bueno, la explicación teórica
de dónde sale esa fórmula del método numérico, se deduce de esa gráfica. Que es decir, tomo la predicción anterior, yo hice una predicción y me dio un número, tomo esa predicción anterior y le sumo lo que me da el cálculo nuevo en esta predicción actual por esa diferencia de variación en el tiempo, que es el paso. ¿Sí? Yo lo estoy diciendo en forma resumida, pero eso viene, como dice acá, de todo un planteo o una formulación del problema mediante diferencias finitas divididas. Esa sería la respuesta teórica correcta, ¿sí? Que nosotros acá en el práctico no la damos, eso está explicado en el teórico, pero la respuesta es que esa fórmula mágica o que yo uso para resolver con métodos numéricos sale a partir del método de la aplicación o de la deducción por el método de diferencias finitas divididas. ¿Sí? Eso sería un poco la respuesta más formal. Bueno, me vuelvo aquí. Ejercicio. Estamos ahí. Bueno, acá ya teníamos ese valor anterior, porque necesito ese valor inicial. Tengo la EDO ya la saqué. ¿Sí? Ven que acá le pongo B, T sub I, o ustedes podrían poner el método corto, B sub I. Sobre masa menos mu por G, por el paso. La notación formal sería T sub I más 1 menos T sub I, el paso. Y acá el mensaje ¿cuál es? No olvides identificar las 4 componentes de la fórmula numérica. Velocidad inicial, es decir, V en T sub I. Velocidad final, es decir, el que estamos buscando calcular el tiempo siguiente. La EDO, propiamente dicha, y el paso. El paso que en muchos casos aparece como H. Bueno, si ustedes fueron copiando en lo que yo estuve hablando, 3:30, disculpen chicos, ya termino. Bueno, armo la tabla y fíjense que acá no parte el reposo de la velocidad, sino que parte del 95,28, que es lo que habíamos calculado acá en la diapositiva anterior. ¿Sí? Y, fíjense, miren lo que pasa acá. Uso un paso de 5, ¿Por qué? Porque acá nosotros ya sabemos cuál es el comportamiento y sabíamos que si usaban un paso de 1 no iban a terminar más. Entonces, sabíamos que hay una variación, fíjense, va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40, acá pasa algo. Entonces ahí hay que investigar qué sucede. ¿Qué hago? Entonces voy a usar otro paso, voy a trabajar con un paso más chico para poder ser más preciso, porque ahí estoy diciendo que está frenando entre los 35 y 40 segundos, pero si alguien me decía, ¿podés ser más preciso con tu respuesta? Bueno, entonces tengo que buscar otro paso, que es lo que hacemos más adelante. Acá tengo, las fórmulas del Excel, de cómo lo implementé, ahí lo pueden ver, con un paso de 5, pero eso es igual como lo venimos haciéndolo. La única particularidad es que parte de una velocidad inicial de 95,28. Pero, si ustedes observan acá esta tabla, con el paso 1 van a ver un poco más de precisión. Yo lo voy a mostrar en el Excel, ¿no? Porque ahí termina el ejercicio. Ahí termina, ¿sí? Yo me voy a ir al Excel, porque en el Excel siempre es mucho mejor, como lo vemos, ejercicio 4. Bueno, fíjense acá en el Excel, acá tengo implementada la velocidad inicial, acá tengo la fórmula, miren, acá ya le puse redondear, redondear, y ya estoy trabajando con 6 decimales, un poco más prolijo. Y volvemos a lo que dijimos al principio, entre 35 y 40 hay un signo negativo, o sea que ahí está lo que hay que investigar. Con un paso 1, arranco con la misma velocidad inicial, 25,28, y me muevo, y fíjense que ya no es entre los 35 y 40, ya me dice que entre los 36 y 37 segundos, ahí está el problema. Ahí está la respuesta al problema.
Ahora quiero más precisión. Pongo un paso de 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, y sigo, y me dice que entre los 36 y 36,5. Ahí está la variación. O sea, ¿cuál es la conclusión que podría decir? ¿Cuál sería la respuesta? Es que la velocidad, o sea, el tiempo, ¿en qué tiempo frena el transbordador? Es a los 36 segundos. ¿Sí? Si quiero tener más todavía certeza, investigo con 0,1. Bueno, veamos. Me vuelve a verificar lo mismo que dijimos anteriormente. Entre los 35,9, 36, ahí está frenado el transbordador. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven los métodos numéricos, ¿sí? Para hacer esta exploración, y fíjense que partí de un paso 5, podría haber partido un paso 3, un paso 4, ¿sí? E ir probando, y quizás el paso 0,1 no me hubiese hecho falta, directamente hubiese ya dado una conclusión con el paso 0,5, ¿sí? Bueno. Profe, y ahí en estos casos de, por ejemplo, que nosotros tenemos que detectar la anomalía, por así decirlo, o dónde Sí. frena, nosotros tranquilamente podríamos usar, por ejemplo, el paso 5 para identificar dónde está, y en el paso, no sé, por ejemplo, 1, 0,5, partir desde, por ejemplo, no sé, 34, ¿no? O sea, no hace falta arrancarlo desde cero, ¿o es necesario? No, sí, en el método iterativo es necesario arrancar desde cero. Sí, entiendo a qué va la idea, está buena la idea. Esa idea, después van a aparecer otros métodos numéricos que se basan en esa idea, ¿sí? Pero ahora, por ahora nosotros vamos a partir desde el cero, ¿sí? La investigación parte del cero, está muy buena la acotación, ¿sí? Bueno, chicos, no quiero ser respetuosa con el horario, así que disculpen, me pasé 4 minutos. Bueno, así que los despido, los saludo. Muchas gracias. Bueno, que tengan linda semana. ¿Sí? Chao, profe. Chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Gracias, profe. gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, chao.